empezar entonces con este seminario. Espero que sea de bendición. Amén. Y es algo que Dios puso en mi corazón hace mucho tiempo, y creo que, bueno, más que un seminario, esto es un taller, porque creo que hacer un seminario de escatología, por lo menos se deben dar 6 plenarias o 5, ¿verdad? En 2 días quizás. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño taller donde vamos a hacer 3 plenarias. Vamos a intentar de que sea lo más conciso posible, pero es un tema muy amplio. Yo no soy experto en el tema, no soy experto, aunque llevo bastantes años estudiando el tema y viendo las diferentes posturas. Y tenemos que saber de que en este tema nadie tiene la verdad absoluta, sino lo importante es ver qué es lo que dicen claramente las Escrituras con respecto a los últimos tiempos y estudiarlos con un propósito correcto, que es prepararnos para la segunda venida, que es lo que Dios espera de nosotros para la segunda venida. Así que vamos a empezar con esto, y vamos a empezar primero. Yo quise empezar, aquí ustedes van a ver, tengo una hoja llena de apuntes. Quise empezar con los errores o los argumentos que están equivocados, que se usan para poder interpretar la segunda venida de Jesucristo, o lo que va a pasar durante o antes o después de la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Y por qué quise partir con esto? Porque desgraciadamente muchas veces uno tiene ciertos conceptos de cómo va a ser, y esos argumentos no me los saco de la cabeza, aunque me demuestren que las Escrituras dicen una cosa. Entonces vamos a ver algunos de los argumentos, hay muchos más, pero algunos de los argumentos para poder ir poniendo un fundamento para después, en las otras 2 plenarias, poder hablar derechamente cómo va a ser el orden de los últimos tiempos según las Escrituras. Primer error: basarse en Pablo y Daniel y no en Jesucristo para poder estudiar la escatología o los últimos tiempos. Y ese es un error bastante común y bastante grave también, porque el único que tiene la revelación más grande de todas las cosas, ¿cierto?, es Jesús. Si bien toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, enseñar, todo lo demás, pero, ¿cierto?, siempre uno, cuando estudia las Escrituras, tiene que ver que detrás del escrito hay una inspiración divina, pero también hay un ser humano que fue usado, que tiene costumbres, lenguaje, etcétera, etcétera, y de ahí uno encuentra la inspiración divina que viene detrás. Eso es parte de la hermenéutica, ¿cierto? En cambio, con el Señor Jesucristo es el único que pudo decir: lo que yo veo hacer al Padre hago, lo que yo oigo, eso digo, ¿cierto? Como veo que el Padre lo hace, lo digo. Entonces vemos una relación más profunda y más directa, porque Jesús vino a revelar al Padre. Y eso conlleva no solamente que vino a hablarnos cómo es el Padre, sino que Él nos vino a revelar porque era Dios mismo con nosotros, ¿ya? Entonces, obviamente, todo tema se tiene que centrar en las enseñanzas de Jesús y complementar con las otras enseñanzas que son palabra de Dios, ¿cierto? Pero la palabra del Señor Jesucristo, o que sale de la boca del Señor Jesucristo, obviamente tiene mayor revelación que cualquier otra palabra, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los argumentos que se usan para poder tomar de que Pablo y Daniel son las profecías más importantes? Primero, se dice de que Pablo es el único que tuvo la mayor revelación de la segunda venida. Ese es el argumento que se usa para decir de que Pablo es el único que tuvo más revelación que todos los apóstoles, que Juan, que Pedro, que todos los demás. A Pablo solamente se le dio la revelación de la segunda venida. Por lo tanto, yo pongo en primer lugar los escritos de Pablo y los de Jesucristo quedan en segundo lugar. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que cuando hay una aparente contradicción, yo acomodo lo que dice el Señor Jesucristo a lo que dice Pablo. Y tiene que ser al revés. Cuando hay una aparente contradicción, yo tengo que acomodar lo que dicen los otros con el orden o con lo que dice el Señor Jesucristo, ¿ya? ¿Cuáles son los argumentos que usan? Por ejemplo, en 2 Corintios 12, del 1 al 7, ¿cierto? Pablo habla de una revelación espiritual que él tuvo. 2 Corintios 12,
Sí, léalo. Del 1 al 7. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó las palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Ya, gracias. Entonces, vemos aquí de que Pablo está hablando de que fue llevado al tercer cielo y que escuchó palabras que no son dadas al hombre expresar. Y ese es un tema importante porque dice que no son dadas, o sea, que no les son permitidas a ningún ser humano expresarlas. También dice de que es un hombre que él no sabe si fue en el espíritu, fuera del cuerpo. El tema principal de esto de que no dice en ninguna parte que fue una revelación de la segunda venida. Tampoco dice que fue una revelación única y superior a la de los otros apóstoles. Nosotros tenemos que ver de que, ¿cómo se llama? A diferencia de Pablo, ¿cierto? Los otros apóstoles, los 12 del Cordero y quizás los otros apóstoles también que habían, ¿cierto? La gran mayoría estuvo con Jesús. Si bien los 12 estuvieron desde el principio del ministerio hasta el final, pero muchos de los otros estuvieron en algún momento, empezaron su discipulado con el Señor Jesucristo. Entonces, la revelación de ellos era directamente de la persona de Jesús. Por lo tanto, para que Pablo pudiera ser levantado como apóstol, debía recibir alguna revelación especial de parte de Dios, y más en el ministerio que iba a dar, que él era pionero en el ministerio hacia los gentiles. Por eso que él tuvo tanta revelación, porque no había otro apóstol, otra persona que ya haya iniciado ese ministerio. Era un ministerio donde Pablo fue pionero del evangelio a los gentiles. ¿Ya? Entonces, vemos de que no dice nada. Ahora también nosotros tenemos que analizar el contexto. En el versículo 11-13, por ejemplo, para poder ver de que no se está poniendo que tiene mayor revelación que los otros apóstoles. En el versículo 11-13 dice de que heme hecho un necio en gloriarme, vosotros me constreñisteis, pues yo había de ser alabado de vosotros, porque nada he sido menos que los sumos apóstoles, aunque soy nada. No se está haciendo mayor, sino está diciendo que es igual. Dice, con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales y prodigios y maravillas. ¿Qué más? Porque, ¿qué hay en que habéis sido menos que otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme esta injuria. Entonces, el contexto de lo que está explicando Pablo de las revelaciones está defendiendo de los ataques hacia la validez de su ministerio como apóstol. Y no se está poniendo superior a los otros apóstoles, sino se está igualando. No como que yo soy igual que los demás, ¿cierto? También tengo poder, sino para darles a entender de que él también tenía la misma revelación y el mismo envío que tenían los otros apóstoles, que eran de renombre, ¿cierto? Y eran famosos, como Pedro, por ejemplo, ¿ya? Entonces el contexto nos dice de que Pablo no está hablando de una revelación especial de la segunda venida del Señor Jesucristo. Romanos 16, 25, 26, Pablo habla de mi evangelio, ¿ya? Vamos a ver, Romanos 16. Romanos 16, dice lo siguiente, 25-26. Dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto de los tiempos eternos, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, declarando todas las cosas a las gentes para que obedezcan a la fe. Aquí vemos de que Pablo menciona una revelación y un misterio revelado y menciona a mi evangelio, que no está diciendo que él tenga un evangelio especial o diferente o con mayor revelación que los otros apóstoles, sino simplemente está diciendo que se está identificando de que el evangelio que él predica es el evangelio revelado por Dios, por el Señor Jesucristo.
Ahora, ¿qué más dice? De que esta revelación, este misterio ha sido revelado o manifestado ahora por las escrituras de los profetas. Está hablando de el antiguo pacto, según el mandamiento de Dios eterno, declarando a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por lo tanto, es una revelación abierta, no es una revelación única de Pablo. Por lo tanto, nos tenemos que sacar el contexto, ¿cierto? O el pretexto de que realmente Pablo tuvo una revelación única de la segunda venida, porque las escrituras no dicen eso. No dicen de que él tiene una revelación especial superior a los otros apóstoles. Obviamente hay más escritos de Pablo, porque él escribió a los gentiles, ¿cierto? Pero estoy seguro de que Pedro debe haber escrito cartas, Juan debe haber escrito cartas, y quizás cuántos otros discípulos, apóstoles deben haber escrito cartas que realmente eran instrucciones, mandamientos, ¿cierto? Que realmente eran de parte de Dios para ese pueblo o esa, ¿cómo se llama?, congregación, ¿no? Pero obviamente vamos a tener más revelaciones de Pablo porque Pablo habló más extensamente del tema y son los registros que tenemos. Pero eso no quiere decir de que Pedro no hablaba del tema o que no sabía del tema de la segunda venida. Más aún estando presente ahí con Jesús, cuando él explica cómo va a ser su segunda venida, lo deben haber llenado de preguntas después. Y es más, él después estuvo 40 días con ellos después de haber resucitado, hablando desde el reino. Y el reino incluye el establecimiento del reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, vemos de que la Biblia no quiere decir eso. Por ejemplo, en 1 Corintios 2, del 2 al 13, que es un texto largo, que no lo vamos a ver, pero el contexto de este pasaje está hablando de que él dice, hablamos en revelación, en misterio, revelado, en sabiduría. Y cuando él habla, hablamos, se incluye a los ministros de Dios, en el contexto que se ve ese texto. En 1 Corintios 15, 51 al 52, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ese sí lo vamos a leer. 1 Corintios 15, 51 al 52 dice, he aquí os digo un misterio. Ahí está hablando un misterio que dicen de que es un misterio único de Pablo, pero dice, he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Entonces, es importante ver aquí cuál es el tema central de lo que está hablando. Si nosotros vemos el contexto anterior y el contexto posterior de lo que está hablando Pablo, Pablo está hablando del misterio de la resurrección, y el misterio de que lo incorruptible no puede heredar, o sea, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, de que lo terrenal no puede heredar lo celestial, hablando de nuestro cuerpo para poder nosotros entrar a plenitud en el reino de Dios. Ahora, ahí nace un problema. ¿Qué va a pasar con los que queden vivos? Sí, ya todos saben, ¿cierto?, que hay una resurrección donde vamos a resucitar en un cuerpo glorificado, pero queda un eslabón suelto. ¿Qué va a pasar con las personas vivas? Y ese es el misterio que él revela. Que lo incorruptible no puede heredar lo corruptible. Por lo tanto, ya sea por muerte a través de la resurrección, van a heredar lo incorruptible, o ya sea los que estén vivos van a ser transformados. No es el misterio del rapto, no es el misterio de la segunda venida, sino del proceso de transformación y de resurrección, que no es único de Pablo. Aquí no dice que es único de Pablo. ¿Y cuál es el tema central? Que Pablo guía este texto en todo su contexto al tema central, que es la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Que lo dice en el versículo 55. La victoria sobre la muerte. Esa es nuestra esperanza, no es ser arrebatados para no pasar por la gran tribulación. Nuestra esperanza es que la muerte va a ser vencida en nosotros, ya sea por resurrección o por transformación. Esa es la promesa. Y Pablo lo dice en este contexto. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver, Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Este pasaje nos dice de que en las Escrituras dice claramente de que está establecido que los hombres mueran y después el juicio. Eso nos da una regla bíblica de que las personas tienen que morir.
Por eso que también uno cree de que es probable que los dos testigos que se habla en el ¿cómo se llama? Apocalipsis, sea Enoc y ¿cómo se llama? Elías, porque es necesario que mueran físicamente para poder ser transformados o para poder resucitar, ¿ya? Pero eso es una teoría, ¿ya? Ahora, por eso que es un misterio, porque está escrito de que todos los seres humanos deben morir y después viene el juicio. Pero aquí se hace una excepción circunstancial. Es algo circunstancial, no es la promesa, la transformación o el arrebatamiento, es algo circunstancial. El tema central es la victoria sobre la muerte, que se cumpla la promesa que la muerte ya no tendrá ningún tipo de potestad, porque ya no tiene potestad sobre nuestro espíritu, y que se cumpla de que ya no va a tener potestad sobre nuestro cuerpo. Y circunstancialmente va a quedar un grupo de personas que va a ser minúsculo en comparación con los resucitados, va a ser un porcentaje muy pequeño, ¿cierto?, en comparación con todos los resucitados, y el tema está qué hacemos con ellos, tienen que ser transformados. Pero el tema central no es la transformación, no es el arrebatamiento, sino el tema central que es la victoria sobre la muerte. La promesa de la resurrección del Señor Jesucristo, que se va a culminar en la redención de nuestro cuerpo. ¿Ya? Vamos a ver otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Efesios 3, del 3 al 5, Pablo habla del misterio de Cristo, pero habla y hace referencia a todos los apóstoles. No hace solamente a él referencia. Lo vamos a leer. ¿Saben por qué es importante ver esto? Y yo quise verlo, aunque quizás son cosas que acá, ¿cierto?, entre nos ya uno sabe, porque estos son los argumentos que se usan justamente para decir de que los escritos de Pablo, que muchas veces en su gran mayoría están mal interpretados, ¿cierto?, tienen relevancia sobre lo del Señor Jesucristo. Entonces yo debo adecuar lo del Señor Jesucristo a lo que dice Pablo. Y es al revés, ¿ya? Entonces estamos comprobando por las escrituras de que Pablo bíblicamente no tiene mayor revelación de los eventos finales que Jesús o que Daniel o que los otros apóstoles. No la tiene, la escritura no lo dice. Por lo tanto, no es una base para que yo base, ¿cierto?, todo lo que va a pasar, principalmente en los escritos de Pablo. No lo puedo hacer. ¿Ya? Vamos a ver. En el orden de prioridad estoy hablando. Efesios 3, del 3 al 5. Dice, entre los cuales nosotros también, me equivoqué, 3, del 3 al 5. Dice, es a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito en breve. Ahí está hablando de un misterio que le fue declarado a Pablo. Leyendo lo cual podéis entender cuál es mi inteligencia en el misterio de Cristo. No de la segunda venida, sino de Cristo como persona. Aquí estamos hablando de la revelación de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuáles son sus enseñanzas? Porque Pablo fue un representante de las enseñanzas de Jesús. Y Dios respaldaba su ministerio, dando testimonio de que realmente lo que él decía y hacía venía de parte del Señor Jesucristo a través de el poder con que respaldaba su ministerio. Y eso Pablo también lo dice. Versículo 5. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. No es único de Pablo. Aquí incluye a todos los apóstoles y a todos los profetas. ¿Ya? Entonces no hay un misterio único de Pablo. En 1 Timoteo 3:16 se habla de grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, etcétera, etcétera. Pero no está hablando de ninguna forma, primero, no es escatológico, y segundo, ¿cierto?, no es único de Pablo. Dice grande es el misterio de la piedad, ¿ya?, que fue revelado por medio del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ningún pasaje hace referencia a que es único de Pablo. Vamos a ver Segunda de Tesalonicenses, que quizás ya es un tema escatológico. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 5 al 6. Dice, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste. Entonces, aquí, en el contexto bíblico, que ya vamos a ver este pasaje, ¿cierto?, está hablando de que Pablo a los de Tesalónica les había dicho quién era el que impedía que se manifestase el anticristo. No lo dejó escrito para desgracia nuestra, ¿cierto?, pero él ya se los había dicho. ¿Ya? Pero aquí en ningún momento está hablando que es un misterio único de Pablo, sino que está hablando de algo que es tan cotidiano que ni siquiera lo dejó escrito. No porque sea oculto, no porque sea, sino era algo tan bien sabido
que no valía la pena repetirlo en una carta. Entonces, no es un misterio, ninguno de estos pasajes hacen referencia que es un misterio único de Pablo. Ahora, si quisiéramos encontrar algún apóstol que tuviese mayor revelación de la segunda venida del Señor Jesucristo, no sería Pablo. Perdónenme, pero aquí quizás muchos cristianos me van a colgar. Pero no sería Pablo. Pablo tiene gran revelación, como cualquier otro apóstol y cualquier otro profeta. ¿Que es gran revelación? ¿Es toda la revelación? Sí. ¿Con limitantes humanas? Sí. Las cuales no tenía el Señor Jesucristo. Pero si quisiéramos encontrar algún apóstol, sería Juan. Vamos a ver Apocalipsis 1:1. Porque esto sí es bíblico. Si quisiéramos determinar algún apóstol que tiene mayor revelación, sería Juan. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí está hablando que la revelación que Dios le dio, o sea, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, o sea, estamos hablando de algo específico de escatología. Aquí dice que es específico, o sea, la revelación de la escatología específica que viene de parte de Dios a Jesucristo, la ha dado para sus siervos, ¿cierto? Las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel, ¿a quién? ¿A Pablo? A Juan, su siervo. Entonces, la revelación escatológica, si es que quisiéramos encontrar algún apóstol que tuviese mayor revelación escatológica, sería Juan. Obviamente sabemos que Juan escribió el Apocalipsis después de haber escrito probablemente el Evangelio y después de haber escrito las cartas, ¿ya? Pero si hay algún apóstol que tuviese mayor revelación, sería Juan. Y Apocalipsis, ¿cierto?, que también es otra cosa que vamos a ver, ¿cierto?, es que también otro error es basar, ¿cierto?, como tema principal las profecías de Daniel, como el reglón principal de las enseñanzas escatológicas. Y si bien tiene bastante profecía escatológica y es bastante importante y relevante, yo no me puedo basar en eso, porque Daniel también era un hombre con harta revelación escatológica, pero limitado a su entendimiento. Tuvo que venir un ángel para explicarle, tuvo que venir otra revelación para explicar la que venía detrás. Entonces, tuvo un tema de que un entendimiento limitado que no tuvo el Señor Jesucristo. Pese a que él era hombre y tenía todas las limitantes como hombre, pero no tenía pecado. Y tenía una revelación directa con Dios, con el Padre, que él mismo lo dice. Nadie vio al Padre, sino que él lo vio. Y eso también está hablando de revelación. No solamente debe haberlo visto físicamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces se basa, ¿cierto?, la escatología y lo que va a pasar con la iglesia en la profecía de Daniel, que está en Daniel 9 sobre las 70 semanas. Y yo he escuchado a muchas personas que dicen de que la profecía de las 70 semanas es la profecía más importante de los últimos tiempos. Y no lo es. Es relevante, pero no es la más importante. Espérame que se me está acabando la batería de Zoom. ¿Es relevante? Sí. ¿Tiene bastante revelación? Claro que sí. Pero no es la más importante. Primero, vamos a abrir Daniel 9. No vamos a ver esto a profundidad ahora, solamente establecer, ¿cierto?, de que es un error tomarla como prioridad. No es que no tengamos que estudiarla para la escatología, porque tiene bastantes cosas que nos aclaran bastantes panoramas escatológicos, especialmente los escritos del profeta Daniel, ¿cierto? Pero al punto que voy, que no debe ser prioridad en orden de jerarquía, de autoridad. Por ejemplo, los escritos de Jesús son en orden de jerarquía, ¿cierto?, son mayores, tienen mayor revelación. Jesús no tuvo el inconveniente de tener que aprender o el inconveniente de trasladar el tiempo cronológico, o sea, de trasladar el tiempo kairos de Dios, que es un eterno presente, y ordenarlo de una manera correcta en el tiempo cronológico. Jesús no tuvo ese inconveniente. Algunos profetas sí lo tuvieron, y les voy a dar ejemplos de eso. Vamos a ver Daniel 9. Vamos a ir viendo algunos versículos solamente para ir hablando de esta profecía de las 70 semanas, que se ha dicho que es la profecía más importante, ¿cierto? Y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Versículo 21. Aún estaba hablando en oración, y aquí el varón Gabriel,
el cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. El contexto. Daniel estaba orando y estaba pidiendo perdón porque se había dado cuenta que los 70 años del asolamiento habían terminado. Eso está en el versículo 2. Y cuando él se dio cuenta, empezó a orar. ¿Y por qué empezó a orar? Porque se basó en una promesa que venía con este castigo o este asolamiento de las 70 semanas, que estaba en Jeremías 29:10, que lo vamos a revisar para poder estudiar un poco el contexto. 29:10 dice lo siguiente: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren las 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar, hablando de Jerusalén. O sea, Dios había dicho, van a pasar 70 años donde ustedes van a ser deportados a Babilonia, y ya lo había dicho hace mucho tiempo, ¿cierto? Y más de una vez. Pero cuando pasen estos 70 años, yo les enviaré mi buena palabra y los haré tornar a este lugar, a Jerusalén. Y en esa promesa se está basando Daniel para orar ante Dios y empezar a pedir perdón y empezar a declarar de que el hecho de ser asolados como pueblo era justo, porque ellos habían pecado y Dios es justo en sus juicios. ¿Ya? En ese contexto llega el ángel, ¿cierto?, a revelarme. Vamos a ver el versículo 22-23. Dice: y me hizo entender, y habló conmigo, y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Entonces, tenemos que ver, porque también uno dice de que esta profecía es una de las más difíciles de entender de todas las profecías de toda la Escritura. Y si bien es complicada en algunos aspectos, pero el ángel fue ¿a qué? ¿He venido para qué? Para hacerte entender, y habló conmigo y dijo, e hízome entender, y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. O sea, 2 veces dice que el propósito de la visitación del ángel es hacerlo entender, y lo que él iba a decir era para que él entendiera. O sea, no es algo oscuro, no es algo místico que está oscuro, ¿cierto? Y que hay que tratar de encontrar porque son puras claves y cosas así, pese a que hay mucho simbolismo. Pero vemos aquí de que lo que el ángel le va a decir a Daniel es con el propósito de que él entendiera. ¿Ya? Versículo 23. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela otra vez, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues otra vez. Entiende pues la palabra y entiende la visión otra vez. O sea, lo nombra en 2 versículos, por lo menos 5 o 6 veces, que lo que venía era para que lo entendiera. No era algo oculto, algo... ¿ya? Versículo 24. Vamos a ver esta profecía de las 70 semanas. Dice, aquí empieza. 70 semanas están determinadas ¿sobre qué? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para quién es la profecía de las 70 semanas? ¿Es para la iglesia? No es para la iglesia. Si bien, obviamente, la iglesia va a estar viviendo las consecuencias o los beneficios o lo que pase en esa profecía de las 70 semanas, aunque no en todo, pero esa profecía es para Israel y para la ciudad de Jerusalén. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver el capítulo 10, versículo 4, para que corroboremos esto. Dice, a los 24 días del mes primero estaba yo... Espera, es Daniel 10, 4, parece que me equivoqué. 10, 14, no es 10, 4, perdón. Daniel 10, 14. Dice lo siguiente. Soy pues venido, está hablando el ángel, ¿cierto? Otra vez. Soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. ¿Para quién era esta revelación? Para el pueblo de Dios, o sea, para el pueblo de Israel. En particular, la profecía de las 70 semanas. ¿Que hay aspectos que alcanzan a la iglesia? Obviamente que sí. Nosotros tenemos que ver de que hay algunos contextos donde en la profecía sí se nombra, ¿cierto?, a la iglesia, y lo vamos a ver por qué, que también son algunos conceptos importantes de entender para entender escatología, ¿ya? Pero principalmente dice sobre tu pueblo, porque Daniel estaba orando por su pueblo, no estaba orando por la iglesia venidera, sino que estaba orando por el pueblo de Israel, que estaba particularmente
en esos 70 años asolados y que se había terminado ese tiempo y Dios había prometido restaurarlo. Entonces, el contexto nos dice de que apunta directamente al pueblo de Israel y en eso no puede haber duda. Porque si yo tengo duda con esto, decir que no tengo una hermenéutica correcta del mismo texto bíblico que estamos estudiando. ¿Ya? La profecía de las 70 semanas es para el pueblo de Israel. Ahora, hay un tema importante que también lo vamos a ver, ¿cierto? De errores que se cometen también para interpretar los últimos tiempos, es que se confunde el trato de Dios que tiene con el pueblo de Israel con el trato que Dios tiene con la iglesia. Son diferentes. No quiero hablar esto de dispensacionalismo. El dispensacionalismo se va a un extremo y muchas veces dice de que las cosas del Antiguo Testamento son solo para el pueblo de Israel, no tienen nada que ver con la iglesia, y las cosas del Nuevo Testamento son solo para la iglesia y no tienen nada que ver con el pueblo de Israel. No. Cada contexto nosotros tenemos que estudiarlo porque hay algunas cosas que incluyen al pueblo de Israel, que incluyen a la iglesia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Ahora bien, nosotros tenemos que ver de que en algunos aspectos específicos el trato de Dios con el pueblo de Israel, en particular como nación, es diferente al trato con la iglesia. Aunque puede ser que estemos viviendo en paralelo un mismo evento, pero el trato de Dios o el propósito muchas veces es diferente para el pueblo de Israel con la iglesia. Y lo vamos a revisar más adelante, ¿ya? Pero nosotros aquí estamos viendo este periodo de las 70 semanas desde el punto de vista del pueblo de Israel, ¿ya? Porque aquí dice 70 semanas están contadas y nosotros vemos desde un momento en particular que no estaba formada la iglesia de Jesús, partieron esas 70 semanas, ¿ya? Bueno, entonces ese es un error. La profecía de las 70 semanas no es la revelación de revelaciones de los últimos tiempos, sino es principalmente para el pueblo de Israel, particularmente para los propósitos que Dios tiene con el pueblo. Que vamos a ver también que algunas de las profecías dadas a Daniel, no es específicamente esta, pero algunas de las profecías dadas a él incluyen a la iglesia y vamos a ver por qué, ¿ya? Pero son desde el punto de vista del pueblo de Israel. Perdón que tome, pero tengo... ¿Ya? Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar algún libro que fuese el libro de la profecía de profecías sobre la escatología, sería Apocalipsis. Y volvemos al mismo versículo de Apocalipsis 1:1, que dice: la revelación de Dios de Jesucristo dada para sus siervos, ¿cierto?, de las cosas que han de acontecer. Escatología. La escatología es el estudio, ¿cierto?, de los eventos futuros. Apocalipsis es el único libro que dice eso, que es una revelación directamente de parte de Dios, de parte de Jesucristo, enviada por el mismo Jesús, por medio de su ángel, a Juan, para que el pueblo sepa lo que ha de venir. Y es el libro que menos estudiamos porque encontramos que es oscuro, que tiene cosas que hay que descifrar, y si bien tiene muchos simbolismos, pero cuando lo vemos desde la sencillez de la revelación y con una forma correcta de interpretar las escrituras, porque una forma incorrecta de interpretar las escrituras también es ver que las palabras de Jesucristo, la revelación de Jesús, especialmente las revelaciones escatológicas, nos dan un tronco, nos dan una base en la cual nosotros vamos descubriendo los demás versículos bíblicos, y no al revés, ¿ya? Y ese ha sido un error. Segundo error, y en este sí nos vamos a tomar quizás más tiempo. Segundo error, que es el error más común que se comete: dividir la segunda venida en dos etapas. Entonces, ahora hubiese necesitado la pizarra, pero ¿cuál es el error? Se divide la segunda venida en dos etapas, y aquí varios errores comunes que se cometen. Se cree de que el Señor Jesucristo desciende de los cielos. Cuando se habla de cielo, habla de el tercer cielo. Desciende del tercer cielo y llega a la atmósfera terrestre, a las nubes, ¿cierto? Y eso se hace justamente por interpretar los versículos de Jesús y todos los otros versículos basados en los de Pablo y no al revés, ¿cierto? Llega, la iglesia es arrebatada, los justos, los santos son resucitados, los que están aquí son transformados, son arrebatados, reciben al Señor Jesucristo en el aire, y hay algunos que dicen que se mantienen ahí en el aire, hay otros que dicen que se van para el cielo, para las bodas del Cordero, para el tribunal de Cristo, ¿cierto? Todo lo demás, cosas que no dice la Escritura. Y que después de pasados 3 años y medio, dicen algunos, o otros dicen 7 años,
donde aquí queda la gran tribulación, la manifestación del anticristo, ¿cierto? Y todas las cosas. Después es la segunda venida, ¿cierto? Donde Jesucristo desciende de forma visible y ahí resucitan los que han muerto, los santos que han muerto en la gran tribulación, decapitados y todo lo demás. Vamos a ver de que hay hartos problemas doctrinales, especialmente en la doctrina de la resurrección de los muertos, con esa teoría, porque es una teoría, especialmente con la resurrección de los muertos. Pero esa es la división que se hace en dos etapas, ¿no? Vamos a estudiar si realmente es así lo que dice la Escritura. Se habla de que esta venida secreta es en un abrir y en un cerrar de ojos, y que es inminente. Y se habla de que la venida manifiesta del Señor Jesucristo es cuando se habla de que todo ojo lo verá. Vamos a ver si realmente son dos eventos separados o los pasajes que hablan de esto se refieren a un mismo evento. Vamos a ver. Juan 2:28, o sea, primera de Juan 2:28. Porque uno de los argumentos que se usa, que hubo una persona que me hizo una pregunta en su momento, como era una persona con bastante autoridad, con un cargo, era un siervo de Dios, yo no quise responderle públicamente, porque lo hizo público, para que no pareciera que estaba contradiciendo a un siervo de Dios. Pero eso me hizo poder buscar los argumentos. Pero uno de sus argumentos que ellos usan es las palabras griegas que son usadas para manifestación, para venida, y ahí hacen una diferencia bien enredada de que una es oculta y la otra no es oculta, la otra es manifiesta. Vamos a ir viendo. Primera de Juan 2:28. Dice lo siguiente: y ahora, hijitos, no sé si me equivoqué, y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Aquí está hablando dos cosas. Cuando apareciere, no seamos, ¿qué cosa? Confundidos. Cuando apareciere, tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Entonces, muchas veces se usan pasajes como estos para decir de que cuando apareciere es una cosa, ¿cierto? Y su venida es otra cosa. Y está hablando de que no nos quedemos aquí en el rapto. Pero vamos a ver si realmente es así, ¿ya? Cuando habla de manifieste, ocupa la palabra del griego que es phanerao, ¿ya? Que es hacer aparente públicamente, ¿ya? Ese es el significado de esa palabra en el griego. Es algo público, es algo manifiesto, no es algo secreto. ¿Ah? ¿Me parece? No, cuando dice manifieste, es que yo tengo la versión 1909. Voy a leer el versículo bíblico. Dice, para que cuando apareciere, ¿cierto?, tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Perdón, es apareciere, no es manifieste. Creo que la versión 1960 dice manifieste, ¿cierto? Sí. Ya, cuando se manifieste o apareciere, esa palabra es una manifestación pública. Entonces, estamos sondando un poquito según la misma palabra de Dios. Cuando se manifieste públicamente o cuando apareciere públicamente, ¿cierto?, tengamos que confianza. ¿Verdad? ¿Y por qué está hablando de esa confianza si supuestamente cuando se apareciere públicamente nosotros ya vamos a estar con él? ¿Qué confianza vamos a tener que tener si supuestamente ya fuimos raptados antes de su manifestación pública? ¿Qué confianza tenemos que tener, ¿cierto?, y abrigar en su venida pública si ya vamos a estar con él hace 7 años? ¿Ya? Segundo, esa palabra que se usa para venida es la palabra parousia, que la vamos a analizar ahora. ¿Qué significa y dónde se ocupa? ¿Ya? Ya. Ahora, yo les quiero decir de que el contexto en que está hablando Juan, ¿cierto?, en primera de Juan 2:28, aunque yo crea que es en dos partes o es, ¿cierto?, como se llama, en una parte, pero el tema central de este versículo es si nos vamos a alejar o nos acercaremos. O sea, del hecho de que cuando venga el Señor Jesucristo, ¿cierto?, y se manifieste, ya sea en su manifestación o en su venida, ese evento vamos a ser confrontados
o vamos a ser acercados a Dios, o nos vamos a alejar. Que no está hablando de algo físico, del rapto que vamos a quedar abajo, sino que está hablando, vamos a ver, perseverad en Él para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Está hablando de que si en su venida, ya sea que sean dos partes o en una, pero en su venida nosotros vamos a ser confundidos o vamos a llegar con confianza. Y esa palabra confundido hace referencia de turbación. Cuando un juez confronta a alguien que cree que está re bien y es turbado porque le dice no. Esta es tu realidad. Pero cuando nosotros llegamos confiados es porque sabemos lo que Dios piensa de nosotros. Tenemos claro nuestras debilidades, nuestras cosas y constantemente estamos a cuentas con Dios. ¿Ya? A eso hace referencia. Vamos a analizar esa palabra parousia, que es la palabra usada para decirle que se divide en dos partes. Primera de Tesalonicenses 5:23. Perdón. ¿Puedo decir algo? Diga, por favor. Es que según lo que dice el versículo anterior, el 27, habla de que la unción que nosotros recibimos de Él mora en nosotros y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Y después dice que perseveremos para que cuando sea su venida no seamos confundidos. Entonces es como la confianza de saber quién es Jesús. Y por eso no seremos confundidos. Yo no entiendo por qué lo toman como un texto escatológico. O sea, si bien este texto en particular es escatológico, pero no es netamente escatológico, sino lo que está hablando, como tú bien dices, de que viene en un contexto hablando de la unción que está en vosotros. Y eso sumamente es importante porque dice, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, ¿cierto? Y perseveraréis en Él, etcétera, etcétera, como Él os ha enseñado. Ahí está justamente ese tema que yo les decía, de que la unción que está en nosotros no es para tener sueños, revelaciones, dones y cosas así, sino que cuando habla de esta unción no está hablando de que no necesito un maestro que me enseñe, sino está hablando de que la unción que está en mí me dice lo que está bien y lo que está mal. Claro, a eso voy. Justamente, y me va transformando. Por eso que dice, si nosotros le hacemos caso a esta unción, que os enseñará a andar en verdad como la unción que tenéis es verdad, dice, entonces en la venida del Señor Jesucristo estaremos, ¿qué? Confiados, porque fuimos tratados, porque estamos listos para su segunda venida. Pero si no le hacemos caso a la unción, vamos a ser, ¿qué? Confundidos. Y hay un ejemplo de eso bíblico en, ¿cómo se llama? Apocalipsis, cuando dice, tú te crees que tienes visión, tú te crees que eres limpio, tú te crees que... pero yo te digo que estás contaminado, que estás sucio, que eres ciego, que eres pobre, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere con ser confundido. Yo creo que soy rico, yo creo que tengo dones, que tengo profecía, que estoy bien, pero yo no quise escuchar nunca la unción. Y eso condice con toda la Escritura. Pablo dice de que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo, que hay que andar en el Espíritu, etcétera, etcétera. Entonces, esa condición de que esa unción, la que me enseña en lo interior de mí, me pone lo que es bueno, lo que es malo, si yo le voy haciendo caso o no, es lo que me va a mantener en la segunda venida como confianza. El centro, como tú dices, de ese texto no es escatología, pero sí nos abre puertas o luces a algo que va a pasar. Que está hablando del anticristo previamente. Entonces, a lo mejor también se puede interpretar como no ser confundidos o no ser engañados de esa venida del anticristo, confundiéndola con que es la venida del Señor. Claro, principalmente ahí Juan en todas sus cartas está fortaleciendo al pueblo para que no sean engañados, para que no se contaminen tanto con el mundo, con el anticristo y con un montón de cosas. Entonces, cuando habla de la unción, está hablando de lo que está dentro de ellos, porque ¿cierto? El engaño del anticristo, que es parte de lo que vamos a ver, ¿cierto? Quiere sacar el testimonio de Dios de nuestro corazón. Que uno deje de escuchar la voz de Dios en tu espíritu. Y va a ser ¿qué cosa? Que andes en la carne. Ahí está toda la estrategia del anticristo y de Satanás y de los demonios. Intentar que tú andes en la carne, porque sabe que si tú andas en la carne, independientemente que no te pueda contaminar con demonios dentro de ti, pero sabe que si tú andas en la carne, no oyes la voz del Espíritu.
y eres manipulable. Entonces, por eso dice oír, y bueno, y ahí, aunque vamos a ver esto, pero ahí también habla de que ya hay muchos anticristos. Entonces ya estaba en operación, ¿cierto?, el misterio o el ministerio de la impiedad, como lo menciona Pablo en 2 de Tesalonicenses, por ejemplo, que está intentando hacer lo mismo que va a hacer el anticristo, ¿cierto?, en persona. Pero ya vamos a hablar de eso, no nos adelantemos. Ahora quería contextualizar un poquito el versículo. Sí, pero es bien porque uno saca textos para hablar de una ¿cómo se llama?, teoría, pero realmente viendo el contexto es importante porque ves a qué se enfoca el tema. Y cuando nosotros vemos a qué se enfoca la Biblia, nos vamos dando cuenta la importancia que Dios le da. Y la importancia en este texto no es cómo va a ser su segunda venida en particular, sino en qué condición tenemos que estar ahora para presentarnos delante de Dios en su venida, ya sea que lo alcancemos por resurrección o por transformación. ¿Amén? Ya. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahí se usa la palabra parousia. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es sumamente relevante, hermanos, porque al igual que el versículo anterior que vimos, bueno, antes de, aquí se usa la palabra parousia para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y esa palabra parousia significa estar cerca, venir, allegar, ¿cierto? Venida, venir, allegar, la venida de Jesús. No es la venida nuestra a Jesús, porque el concepto del rapto no es una venida de Jesús, sino Jesús desciende y somos nosotros los que vamos a Él, ¿ya? No vamos a hablar si hay rapto o no, o si se usa esta palabra rapto o la palabra ¿cómo se llama?, arrebatamiento, porque creo que no es un tema importante. Nosotros sabemos que en la Escritura Pablo habla de que nosotros vamos a ser arrebatados. Usemos la palabra rapto, usemos la otra palabra, en realidad creo que no es relevante, pero de que va a haber un evento circunstancial donde vamos a ser arrebatados, ¿ya? Con un propósito, y que es un evento circunstancial, que ya lo vamos a explicar con mayor detalle. Entonces, nosotros vemos de que esta palabra venida es la palabra parousia, que significa venir, acercar, allegar, ¿ya?, que habla justamente de la venida de Jesús. Por lo tanto, está hablando del proceso completo, hermanos. La misma palabra griega parousia nos habla del proceso completo, porque está hablando de la venida de Jesús. ¿A dónde? A la tierra. ¿Dónde está la iglesia cuando se le escriben todas estas cosas? Aquí. Hay muchos pasajes bíblicos que vamos a ver que hablan de que y esperamos la manifestación de nuestro Dios y gran Dios. Esperamos. ¿Dónde la estamos esperando? Acá en la tierra. Por lo tanto, la venida del Señor Jesucristo, esta palabra parousia, significa acercarse, estar cerca, venir. No es un intermedio, no es que uno es el que va, sino que Jesús es el que viene, el que se acerca, el que llega. Ese es el significado de la palabra griega. Por lo tanto, incluye el descenso de Jesús, la estación en los aires, en el arrebatamiento y el descenso para llegar acá. Y lo vamos a ver con más detalle, pero ahora solamente estamos viendo el tema de la palabra. Mateo 24:3 también se usa la palabra parousia. Vamos a ver muchos de estos textos otra vez para explicar bien, después de sacar todos estos argumentos, explicar bien cómo o poder analizar más profundamente estos versículos. Mateo 24:3 dice: y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos le están preguntando qué señal habrá de tu venida, y está hablando de parousia. Y resulta de que las señales de la venida del Señor Jesucristo, que después da en Mateo 24, no está hablando de solamente la venida secreta,
supuestamente, si es que hubiese una venida secreta y una venida pública, ¿verdad? Sino que está hablando de la señal de la venida del Hijo del Hombre, y eso lo responde Jesús, por ejemplo, en el versículo 30, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué le estaban preguntando ellos? ¿Cuál es la señal de tu venida? ¿Y qué responde en el versículo 30? Y se mostrará la señal del Hijo del Hombre. Entonces, ellos le estaban preguntando por la señal de su venida, parousia. Entonces, muchas veces se cree de que esa palabra parousia, Jesús la usó o se usa en las Escrituras para la venida secreta. Pero estamos viendo aquí de que está hablando del proceso de venir completo, de allegarse, de acercarse, de venir. ¿Ya? Versículo 27. Aquí sí voy a pedir ayuda. Tú tienes tu celular en el versículo 27, o si tienes la Biblia con Strong, que hay una palabra que iba a colocar el significado, pero no lo pude colocar. En el versículo 27 dice lo siguiente: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí también se ocupa la palabra parousia. Entonces, ¿qué es lo que dicen? De que el versículo 27 está hablando de la venida secreta, ¿ah? Y que el versículo 30, ¿cierto?, está hablando de la venida manifiesta o de la manifestación. Entonces, en el versículo 27, venida. ¿Ya? Jesús en el mismo versículo 27 está diciendo de que es, ¿cómo va a ser? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra. Y esa palabra en el griego, muestra, es la palabra faino, ¿cierto? Que quiere decir iluminar, brillar, mostrar. ¿Ya? Entonces estamos viendo de que es como un relámpago que se ve. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que como se ocupa la palabra parousia, y esto ya no es algo que dice la Biblia, sino es una conclusión de una definición de una palabra que está siendo sacada de contexto, ¿cierto? Que como se ocupa esa palabra parousia, ese relámpago que se muestra solo lo van a ver los hijos de Dios. ¿Cómo se llama? ¿Por qué no lo dijo, cierto, el Señor Jesucristo claramente? Si los discípulos le estaban preguntando cuál será la señal de tu venida. Dice, mira, ¿sabes qué? Cuando vengas solamente ustedes van a ver esto y después el mundo va a ver esto. ¿Por qué no lo dijo claramente? ¿Por qué tiene que ser oscuro, como entresacando y con la clave, ¿cierto? Y si armo esto, sale. Entonces vemos de que no tiene cabida. Y esa palabra parousia, les vuelvo a reiterar, el significado griego habla de venir, llegar. Acercarse no en el sentido de un acercamiento que yo quedo cerca, sino acercarme de llegarme a. Por lo tanto, incluye el proceso completo del descenso del tercer cielo del Señor Jesucristo, estar en la atmósfera y seguir descendiendo hasta llegar a la tierra. La misma palabra griega lo dice. Entonces, más encima dice el versículo 27, que es el versículo que se usa para decir de que va a haber un arrebatamiento secreto, ¿cierto? Que está, ¿cómo se llama?, dividida en dos partes. El mismo versículo dice que como relámpago que se muestra, o sea, que brilla, que es notorio, y que se muestra del oriente hasta el occidente. ¿Por qué no dijo que solo es mostrado para la iglesia? Así será la venida parousia del Hijo del Hombre. Versículo 37 al 39 del mismo Mateo 24. Dice, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En estos pasajes donde se ocupa esta palabra venida, está ocupando la palabra parousia. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje bíblico? Igual lo vamos a ver otra vez, porque vamos a ver el tema de están dos en el campo, uno será tomado, ¿cierto? Y, etcétera, etcétera, pero aún no lo vamos a ver. Pero, amor, va a romper esa Biblia. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está hablando Jesús? Está hablando de el arrebatamiento secreto. ¿Por qué da el ejemplo con Noé? Aquí nosotros estamos con un recurso literario que usa, ¿cómo se llama?, el Señor Jesucristo, de comparación. ¿Ya? Está hablando cómo en los días de Noé
Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, vamos a analizar qué es lo que Jesús extrae de los días de Noé que lo quiere hacer comparar a la venida del Señor Jesucristo. ¿Ya? Porque obviamente no es que en su venida alguien va a construir un arca por 120 años, sino que hay aspectos específicos que Jesús está comparando de los días de Noé con la segunda venida del Señor Jesucristo. Nosotros no lo podemos alegorizar, porque es una comparación. ¿Ya? Hay ciertas similitudes que Jesús está tomando, que no está tomando todo el contexto, ¿ya? Porque no va a haber un diluvio, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces no tenemos que literalizarlo, sino encontrar el recurso literario que Jesús está usando. Ahora, ¿qué es lo que dice? Como los días de Noé. Y especifica qué es lo que está comparando de los días de Noé. Que estaban dándose en casamiento, que estaban haciendo todas las impiedades que nosotros vemos, ¿cierto?, en Génesis que habían, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque vio de que su corazón iba de continuo al mal. Esa condición es la que está comparando Jesús. Por lo tanto, el centro de estos tres pasajes son los impíos, no es la iglesia. Está hablando de la condición de los impíos. El centro de estos pasajes son los impíos. Como los días de Noé, no dice ustedes serán como el Noé. No lo dice. Dice, en los días de la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, porque antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no conocieron. Y aquí hay un tema que está centrando Jesús, de que en su venida la gente va a conocer. ¿A conocer qué cosa? De que viene el juicio de Dios. Por lo tanto, el centro de estos textos que Jesús está hablando, está haciendo una comparación centrando la condición de los impíos. Ahora, ¿está hablando de que se los llevó raptados? Porque hay una parte que dice, por ejemplo, y no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así se da también la venida del Hijo del Hombre. ¿A quién se llevó? A los impíos. ¿Y cómo se los llevó? Con el juicio, que en ese caso fue con el agua. Dice, y no conocieron quiénes, los que se estaban casando, dándose en casamiento, y se los llevó a todos. No dice que se llevó a Noé. Tampoco hace ninguna referencia de que Noé fue llevado para que no sufriera el diluvio y, ¿cómo se llama? Así ustedes van a ser llevados. No hace ninguna comparación, ninguna referencia. Cuando dice los que se llevó, está hablando de destrucción. Se lo llevó por medio de la destrucción. Y esto es la introducción para que después analicemos los pasajes que vienen, que son muy usados para hablar del arrebatamiento, que son: dos estaban en el campo, uno será tomado, el otro será dejado; dos estarán en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Así que acuérdense de esto porque nos va a servir para esa introducción. Ahora, aquí ocupa la palabra, otra vez, les vuelvo a reiterar, su venida parousia, ¿ya? Y esta parousia, esta palabra, porque aquí ocupa su venida, así será en su venida, está diciendo de que va a ser evidente a los inconversos que serán castigados. Ahora bien, yo voy a hacer una pregunta. Según la teoría de dividir en dos partes esta venida de el Señor Jesucristo, ¿será evidente para el mundo de que viene el juicio de parte de Dios si de repente la iglesia es raptada, como se dice, ¿cierto? Y nadie sabe nada porque no hay ninguna señal en el cielo, nadie dice nada, simplemente desaparecieron, y como dicen algunos que dicen de que el mundo va a creer que son los ovnis, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Qué testimonio van a tener de que van a ser destruidos por parte de Dios, como juicio de Dios? Si supuestamente, como se cree, ahí empieza el reinado del anticristo, y en el reinado del anticristo el mundo va a ser prosperado. Financieramente va a haber paz, porque dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Entonces, ¿de qué juicio van a estar? Van a estar gozosos. Se fueron los cristianos que eran los morales, los que estaban ahí en contra de las leyes, los que estaban aquí poniendo el dedo contra el aborto, contra esto, contra todas estas cosas, ya se fueron. Va a ser todo como chipe libre, démosle, hagamos, porque
Los empresarios que tenían empresas, los que estaban en la política, los cristianos que estaban metidos en todas partes, ya no están. ¿Qué nos impide hacer las atrocidades que el mundo quiere hacer? Entonces, ¿de qué destrucción se está hablando ahí? Amén. Entonces, y ojo, que acá se ocupa la palabra parousia. Entonces, cuando se divide en dos partes, usando estas palabras en el griego, se dice de que parousia se está refiriendo al arrebatamiento secreto. Pero aquí está diciendo el mismo Señor Jesucristo en el versículo 37, 39 al 39 de Mateo 24, de que esa palabra parousia, de esa venida parousia, es evidente a los inconversos. Y ¿saben qué? ¿Quién es el que pisa el lagar de la ira de Dios? ¿Quién es el ejecutor de la ira de Dios? Jesucristo. Y eso lo dice la Escritura claramente. Primero dice que Dios todo el juicio se lo dio al Padre. O sea, de que el Padre todo el juicio se lo dio al Hijo y dice a nadie juzgue. Y eso incluye la ira de Dios. Y es más, en Apocalipsis dice claramente de que Él es el que pisa el lagar de la ira de Dios. Incluso hay una referencia en Apocalipsis de que dice escondernos de la ira del Cordero, haciendo referencia a la ira de Dios. Entonces, ¿cómo no va a ser evidente que van a ser castigados si Jesús es el que tiene que ejecutar esta destrucción en contra de los impíos? Entonces ya la palabra parousia ya no me encaja para hacer una venida secreta que no va a ser evidente a los inconversos, sino solamente a los conversos. Ya no cabe. Primero por su mismo significado en griego y segundo por el contexto que se les da principalmente en Mateo 24, como ya vimos. ¿Ya? 1 Corintios 15, 23. Vamos a ver que se ocupa la palabra parousia. Y este pasaje sí ya nos echa por debajo esta división que se hace de la venida del Señor Jesucristo usando las raíces de las palabras en griego. 1 Corintios 15, 23. Voy a verla ahora en tu celular. Ya. 1 Corintios 15, 23. Nos queda media hora. Dice lo siguiente: mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, parousia. Si la palabra parousia fuese una venida secreta, ¿cierto? Dice de que la resurrección va a ocurrir ¿qué? En esta parousia. ¿Por qué les dije al principio de que esto tiene un problema doctrinal? Porque la Biblia en Apocalipsis nos habla de una primera resurrección. Y que en esa primera resurrección, ¿quiénes van a estar? Van a estar los que murieron en la gran tribulación, los que no recibieron la marca. Y dice que es la primera resurrección. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no solamente para encajar esta teoría tengo que dividir la segunda venida del Señor Jesucristo en dos partes, que como vemos no tiene concordancia bíblica, sino además tengo que dividir la resurrección, o sea, tengo que dividir la primera resurrección en dos partes, cosa que aún ni siquiera hay cómo hacerlo, porque no hay ningún contexto bíblico que nos pueda hablar de eso. Entonces, si la primera resurrección van a estar los que salieron, los que murieron en la gran tribulación, y esa resurrección se va a dar ¿cuándo? En la venida del Señor Jesucristo, parousia, según 1 Corintios 15, 23. Entonces, esa palabra parousia, cuando se ocupa para venida, ¿cierto? Con respecto a los eventos escatológicos, ¿cierto? Está hablando de que va a ocurrir la resurrección, etcétera, etcétera, de que va a ser vista, de que se va a mostrar, de que va a ser como el relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente. Además, incluye que los impíos va a ser notorio que va a venir la destrucción. O sea, ellos se van a dar cuenta que hoy viene la destrucción con esta venida parousia. Entonces, no puede ser algo secreto. Y además, ¿cierto? Vamos a ver de que esta palabra parousia la usa Pablo para una presencia corporal. Si bien no habla de la segunda venida, ¿cierto? Pero en 2 Corintios 10:10, en Filipenses 1:26, Filipenses 2:12, ocupa esta palabra parousia para decir de que yo voy, de que yo llegué, de que yo estaré con ustedes, etcétera, etcétera, o que Él viene a mí, etcétera, etcétera. Ocupa esta palabra parousia para decir de que alguien está ahí. No de que está cerca, como que yo estoy cerca, pero estoy a 2 cuadras de acá, sino estar. Por eso que yo les decía de que la palabra parousia
en su propio significado en griego significa llegar, estar en un lugar lejano, llegar, venir y llegar al lugar, llegar al destino y estar ahí. Y ese destino es la tierra. ¿Ya? Ahora, la palabra parousia también se ocupa en 1 Tesalonicenses 2:19, cuando se ocupa de venida y se hace referencia a las coronas. 1 Tesalonicenses 2:19 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Ahí está hablando del tribunal de Cristo. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver 1 Tesalonicenses 3:12 al 13, que también se ocupa la palabra parousia. 3 del 12 al 13 dice: y a vosotros multiplique el Señor y haga abundar el amor entre vosotros, y para con todos, como es también de nosotros para con vosotros. O sea, por medio del amor, ¿cierto? Que abunde. ¿Para qué nos sirve? Para que seamos confirmados nuestros corazones en santidad, irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida, parousia, de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Ya? Aquí no está haciendo ninguna referencia a una venida secreta. ¿Ya? Tengo más textos, pero vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, el 15 al 17. Me voy a tener que ir saltando algunos, pero si alguien, igual los voy a dar después para revisar. Pero 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. 4, 15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Aquí está hablando de que la resurrección va a ser primero, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está hablando de que el arrebatamiento es posterior a la resurrección y a la transformación, y de que la venida, esta palabra parousia, ¿cierto?, está hablando de que conlleva todo este proceso. Además, ¿cierto?, es importante ver aquí de que no dice de que estaremos en el aire para siempre con el Señor o en el cielo. Dice de que estaremos así, no allí, con el Señor. Y cuando habla de así, está hablando de que el centro de lo que está hablando Pablo es de la resurrección. Estaremos así, resucitados, transformados, en esa condición gloriosa. Así estaremos con el Señor para siempre. ¿Ya? Vamos a ver, 2 Tesalonicenses 2. Que aquí también se ocupa la palabra parousia. Y este es un tema que nos va a terminar de aclarar si realmente es un evento separado o no es un evento separado. 2 Tesalonicenses 2. Pero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Y este es un tema importante porque este pasaje también se puede o se usa para decir de que aquí está la división: su venida y el recogimiento a Él. Entonces dicen son dos cosas diferentes. El recogimiento a Él es el rapto secreto y su venida es la manifestación a todo el mundo impío. ¿Ya? Pero vamos a ver de que el mismo pasaje nos está hablando y nos impide hacer esto. Primero, os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida ocupa la palabra parousia, que es supuestamente la reunión, el rapto secreto. ¿Ya? Bueno, vamos a ver de que está hablando de un mismo evento. No está hablando de eventos separados. ¿Ya? Ya vimos de que esta palabra parousia, cuando se usa para venida, especialmente en Mateo 24, es evidente a los impíos. No puede ser secreto. Entonces, cuando se habla de venida, se está hablando de la manifestación del Señor Jesucristo. Y cuando la manifestación abierta del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos, ocupa la palabra parousia, que se supone que habla de un rapto secreto. Entonces, nosotros vemos de que la venida de nuestro Señor Jesucristo es manifiesta y ocurre
es nuestra reunión con Él, que no está hablando principalmente del rapto. Cuando habla de nuestra reunión con Él no está hablando del rapto o del arrebatamiento, como le quieran llamar, sino que está hablando realmente de nuestra reunión con Él, está hablando del proceso de transformación. El rapto, el arrebatamiento es un evento circunstancial para recibir al Señor Jesucristo en su descenso a la tierra, en su venida. Amén. Ya. Vamos a ver algunos otros versículos. Es un único evento, su venida parousia y su reunión con Él. No son dos. Versículo 3. Dice: que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que el día del Señor está cerca. Versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá. Y aquí ocupa, cuando dice no vendrá, la palabra erjomai, no la palabra parousia, ¿ya? Dice no vendrá, ¿cierto? Sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Ya? Ahora vamos a ver, ustedes podrían decir de que esa palabra erjomai es la palabra manifiesta. ¿Ya? Entonces, hermano, en realidad esa palabra que usted está usando en el griego de su venida, cuando dice no vendrá, erjomai en el griego, esa es su venida manifiesta, y parousia es la venida secreta, pese a que ya hemos demostrado que no es así, pero cuando dice que no vendrá, sino que se manifieste la apostasía, también está hablando de la palabra erjomai. Ahora, la venida parousia y la reunión con Él, ¿es el rapto según lo que estamos viendo hasta ahora? ¿O más bien es la resurrección y la transformación? De que está hablando Pablo. Ahora, cuando ocupa la palabra erjomai en su venida, ¿ocurre después de la apostasía o ocurre antes y de la manifestación del hombre de pecado? Entonces, este pasaje de 2 de Tesalonicenses nos ordena de esta manera la segunda venida del Señor Jesucristo. Se manifiesta primero la apostasía, después es quitado el que lo impide, ¿ya? Eso está en el versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora le impide, y entonces será manifestado aquel inicuo. Entonces, este es el orden que nos da 2 de Tesalonicenses: manifestación de la apostasía, es quitado el que impide la manifestación del anticristo, se manifiesta ese hombre de pecado, y después de su manifestación es la venida parousia y erjomai. Entonces, si la parousia es la venida secreta, hay un problema, porque se manifiesta después de la manifestación del anticristo. Y esto lo deja claro. La venida parousia y erjomai se manifiesta después de la manifestación del hombre de pecado. Y ya vimos que parousia es evidente a los perversos, se manifiestan las coronas o las recompensas, y la iglesia la recibe desde la tierra, o la espera desde la tierra. ¿Ya? Versículo 7. Vamos a ver. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Se manifiesta el inicuo después que es quitado el que lo impide. Tenemos que recordar de que el rapto ocurriría después de esta manifestación. Ya lo vimos, ¿ya? Por lo tanto, queda por la borda de que primero somos raptados y después es la manifestación del anticristo. Aquí nos dice de que la venida parousia y la venida erjomai ocurre después de la manifestación del anticristo. ¿Ya? Versículo 8. Dice: y entonces será manifiesto aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí vamos hablando de que la destrucción de aquel inicuo será con el resplandor de su venida, parousia. Si la palabra parousia es la venida secreta, ¿cómo va a ser destruido el anticristo si se supone que después del rapto se manifiesta? Se supone, ¿verdad? Y va a ser destruido con el espíritu de su boca. Por lo tanto, va a ser destruido posterior a su venida, y su destrucción va a empezar en su venida, y va a ser destruido posterior a su venida o con su venida. ¿Ya? Esa palabra destruir viene del griego, que significa dejar enteramente inútil o inmóvil. Y la palabra resplandor
cuando dice de que con el resplandor o con la gloria de su venida, es la palabra epifaneia, que es manifestación memorable, luz, brillante, brillar sobre. Entonces aquí dicen, hermano, ahí está. La palabra epifaneia que usted está diciendo, esa es la manifestación manifiesta con la cual va a ser destruido el anticristo. Pero nosotros vemos aquí de que este mismo pasaje ocupa la palabra erjomai, venida, erjomai, ocupa la palabra parousia para venida, y nos dice de que la parousia y la erjomai va a venir después de la manifestación del anticristo. Por lo tanto vemos que es un mismo evento, aunque se ocupen palabras diferentes. Y eso solamente en este pasaje queda claro. Versículo 9. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos del versículo 3 al versículo 15, que es la conclusión o parte de la conclusión de este pasaje, dice más, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad, a lo cual os llamó para nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como conclusión, o sea, yo les conté todo esto, ¿cierto? De que se va a manifestar el anticristo, de que va a venir con señales mentirosos, etcétera, etcétera, para engañar. Yo les conté esto para que, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Por qué Pablo les dice, retenga la doctrina, si se supone que no van a estar ahí cuando se manifieste el anticristo que viene con operación de Satanás para engañarnos? ¿Para qué le dice mantener la doctrina? Si no tendrían ningún peligro de ser engañados por este poder engañoso según Satanás. Porque Pablo sabía de que la iglesia iba a estar ahí presente en la manifestación del anticristo. Y es más, nosotros podemos ver pasajes, ¿cierto?, donde hay un momento que Pablo cree en una venida inminente del Señor Jesucristo. Pero llega un momento que se da cuenta que no es tan inminente. Y uno de esos pasajes es esto. Y otro pasaje, cuando ya está más anciano, dice, yo ya he corrido la guerra. O sea, yo ya he corrido la batalla. Y él se da cuenta que no va a estar para la segunda venida. Porque va a morir. Y en estos pasajes, él dice, no vendrá sin que antes se manifieste aquel inicuo de pecado. Pero vemos otros pasajes donde dice, y los que quedemos, seremos transformados, porque él estaba convencido de que él iba a estar vivo. Y históricamente podemos ver de que hay muchos eventos que pasaron en el tiempo de Pablo que nos hablaban, ¿cierto?, de un cumplimiento parcial de las profecías que había dicho el Señor Jesucristo. Por ejemplo, la invasión a Jerusalén, la persecución en contra de los cristianos, era algo que se dio en esos tiempos. Por eso que muchos de esos cristianos pensaban que Jesús iba a venir, pero todavía estaban esperando que se manifestara el anticristo. Por eso que Pablo aquí, pone un freno. No os conturbéis con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Y eso parte en el versículo 1. Rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor está cerca. O sea, tranquilos. Primero se tiene que manifestar el hombre de pecado. No es inminente. Primero se tiene que manifestar el hombre de pecado. Y los prepara para eso. Retener la doctrina. ¿Para qué? Si él sabía que no íbamos a pasar, sino que él hubiese dicho, regocijaos, porque antes que se manifieste el hombre de pecado, nosotros vamos a estar fuera de todo esto y no vamos a sufrir nada, y el engaño y todos los milagros mentirosos de Satanás no van a ser para el pueblo de Dios, porque nosotros no vamos a estar ahí, así que no se preocupen. ¿Cuál es el problema? Que nosotros muchas veces sacamos de contexto estos pasajes y creemos que cuando está hablando de retener firme la doctrina que habéis aprendido, creemos que está hablando de la doctrina del rapto, de saber cuándo va a ocurrir, y está hablando de la doctrina de la fe de Jesús. No hace ninguna referencia específica al rapto. Dice retener la doctrina. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Y ahora, ¿por qué en este texto Pablo nos dijo abiertamente, ustedes no van a pasar? Ustedes no van a estar. ¿Por qué no lo menciona? Ustedes no van a estar aquí cuando se manifieste el anticristo.
Bueno, otros pasajes donde se habla de parousia. Santiago 5, del 8 al 9. Santiago 5, del 8 al 9 dice: tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, porque no seáis condenados. He aquí el juez está delante a la puerta. Entonces, aquí ocupa la palabra parousia, ¿ya? Y dice, paciencia, firmeza, esperando el fruto de las aflicciones. Veamos el versículo 10 y el versículo 11. Dice, hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Viendo el contexto de estos pasajes, Él le está diciendo, tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. No está diciendo que sea inminente, sino que está cerca. Pero ¿a qué los está animando? Les está diciendo claramente, les está hablando de las aflicciones. ¿Tener paciencia en qué? En las aflicciones, en las persecuciones, y le da ejemplo de la aflicción y la paciencia de los profetas de Job. ¿Y a Job quién lo afligió? El Señor. Pero ¿a quién usó? A Satanás. Nosotros vemos en Job, y este es un tema profundo porque, aunque no lo deberíamos tocar ahora porque puse un orden para esto, pero si nosotros vemos en Job, vamos a ver Job 42, versículo 11, dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que sobre él había traído Jehová. ¿Quién trajo ese mal sobre Job? Jehová. Pero hermano, ¿cómo dice eso? No, yo no lo digo. Lo dice aquí el mismo pasaje bíblico, ¿cierto? Y que ese mal lo había traído Jehová usando ¿a quién? A Satanás. Comparación con lo que va a pasar antes de la segunda venida. Satanás se ensaña con la iglesia con permisión ¿de quién? De Dios. ¿Qué dice la Escritura tanto en el profeta Daniel como en Apocalipsis? De que al anticristo, a la bestia o al falso profeta se le ha dado hacer guerra contra quién? Contra los santos. ¿Quién se lo dio? Dios, hermano. Nosotros tenemos que ver de que, bueno, y eso es parte de lo que vamos a ver, ¿cierto? De que realmente el propósito de Dios, ¿cierto? O la muerte de los santos de Dios, Dios las ve desde otro punto de vista, no como una derrota, como una victoria. Cuando las almas de los justos, de los decapitados por causa del testimonio de Dios, hablan debajo del altar, en Apocalipsis dice, Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar la sangre, etcétera? Él dice, momento, todavía falta que se cumpla el número de los que han de ser muertos como ustedes. Y las Escrituras dicen de que para Dios es preciosa la muerte de sus santos, o de los justos, porque nos da un galardón, ¿ya? Y ese es el peso de gloria que habla Pablo, porque dice, las aflicciones del tiempo presente no se han de comparar con el peso de gloria. Y aunque hay más versículos bíblicos de eso, pero eso nos muestra de que el peso de gloria, miren hermanos, en la resurrección o transformación, cuando la muerte sea vencida en nosotros, el peso que vamos a tener de gloria, ya sea por ustedes lo pueden ver, las recompensas, las coronas, los galardones, como ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? Ese peso de gloria va a pesar más de acuerdo a las aflicciones que haya sufrido. Mientras mayor aflicción, mayor es mi peso de gloria, mayor voy a ser revestido en esta resurrección, porque nosotros sabemos de que cuando Pablo habla de ser revestidos, también habla de una gloria, que la gloria es diferente del cuerpo animal, del cuerpo espiritual, pero habla de un peso de gloria, o sea, de que no todas las personas que van a resucitar, pese a que todos vamos a tener las mismas características de nuestro cuerpo glorificado, pero el peso de gloria está hablando del galardón, de la autoridad, va a ser diferente entre cada cristiano y va a depender, y eso se va a decidir en el tribunal de Cristo, porque va a depender de qué hice yo con la salvación. Entonces el peso de gloria es directamente proporcional a la aflicción.
Y eso es un privilegio, es una honra de parte de Dios. Los apóstoles, cuando fueron azotados, Pedro y Juan, por causa del ministerio, dijo, ellos salieron regocijados, que no quiere decir que no sintieron el dolor de los azotes, sino que se regocijaron en su espíritu de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Pedro dice claramente, si es que Dios quisiere que padezcáis por causa de su nombre. No es algo que yo busco, es un don, es una honra que Dios le da a la gente. Pero muchas veces nosotros ni siquiera queremos sufrir. ¿Cómo vamos a ser dignos de que Dios nos dé esa dignidad? No nos damos cuenta de que padecer por causa de Jesús es una dignidad. Pero muchas veces malentendemos porque creemos que padecer por causa de Jesús, los hermanos están hablando mal de mí, pero hablan mal de mí porque yo tengo mal carácter, porque tengo mal genio, porque soy irresponsable, porque no sé decir las cosas, porque no tengo sabiduría, porque estoy en fornicación con mi pareja, ¿cierto? Y no me caso porque las profecías que digo son falsas, y tantas cosas, ¿cierto? Y eso no es padecer por causa del nombre. Padecer por causa del nombre de Jesucristo es en manos de los impíos. Yo soy mortificado, perseguido, sancionado, y cualquier cosa, por causa de yo vivir la vida que Jesucristo me demanda vivir. No por causa de ofender a la gente, sino por causa de mi manera de vivir, de mi testimonio. Y eso es una honra. Entonces, Dios lo ve diferente. Y eso es lo que dice Santiago 5, del 8 al 9. Y esto es una introducción para que después veamos el tema de la gran tribulación. Ya. Vamos a ver el último pasaje y vamos a descansar un rato, porque ya llevamos casi 1 hora y media. Segunda de Pedro 3, del 3 al 18. Es un pasaje largo, vamos a ver solamente algunos pasajes bíblicos solamente, o algunos versículos. Segunda de Pedro 3, del 3 al 18. Nos habla de que en los días postreros, ¿cierto?, van a andar burladores, engañadores, ¿cierto?, que van a cuestionar por qué Jesús no llega todavía. ¿Dónde está la promesa de su venida, etcétera, etcétera? Porque todas las cosas se mantienen igual, ¿ya? Aquí la palabra que ocupa, ¿cierto?, en el versículo 4, para su advenimiento, su venida, es la palabra parousia. Entonces, ¿dónde está su venida, su parousia? Que ya vimos que no puede ser secreta, porque ocurre después de la manifestación del anticristo. ¿Ya? Y después, en el versículo 10, dice, mas el día del Señor vendrá. Y esa palabra vendrá es el griego geko, que es llegar, estar presente. Dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Y ojo que aquí está hablando del día del Señor, comparándolo a la venida del Señor Jesucristo. El día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? El día del juicio, el día de la ira, el día de su venida. Por eso que se habla, o uno puede relacionar de que la venida del Señor Jesucristo es el día del Señor, porque eso también es un error, que nosotros no sabemos los propósitos de la venida del Señor Jesucristo, y creemos de que uno de los propósitos de la segunda venida del Señor Jesucristo es raptar a la iglesia para sacarla de la gran tribulación, y ese no es un propósito de la segunda venida del Señor Jesucristo. No hay ninguna promesa que diga yo los voy a sacar de la gran tribulación. Lo vamos a ver también con el tema de la ira de Dios, lo vamos a conversar, ¿ya? Pero no hay ninguna promesa que diga esto, ¿ya? Ahora, versículo 12. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán. Para la venida, parousia, ¿de qué? Del día de Dios, hablando del mismo evento. ¿Cuál es el día de Dios? Nosotros vemos de que en las Escrituras está lleno de referencias al día de Jehová, el día grande y terrible, el día de la indignación, el día del Señor. ¿Amén? Ya. Entonces, no se refiere a dos eventos separados, sino se refiere a uno, porque la venida parousia la pone
en paralelo al juicio, en este pasaje. La venida parousia la pone en paralelo al juicio. No puede ser el rapto, si se supone que después, se supone, en esta forma de pensar, que se supone que después en la venida manifiesta recién es el juicio, o dicen de que va a ser el juicio acá, pero en los tiempos del anticristo, hermano, el mundo no va a ser perseguido por el anticristo. El mundo va a gozar de paz, entre comillas, ¿cierto? De paz, seguridad durante el anticristo, de economía, porque dice de que él será prosperado, ¿cierto? Entonces, el mundo no va a tener problemas con el anticristo. Son los cristianos los que van a tener problemas con el anticristo. A ellos va a perseguir a los santos. Entonces, se malentiende también, que es parte de lo que vamos a ver, de que a esos santos se refiere con los que se conviertan del pueblo de Israel. Pero la Biblia no hace referencia a eso. Y lo vamos a estudiar. ¿A quién hace referencia con los santos? Entonces, primera Juan 2:28, que es el primer pasaje que vimos, ¿cierto? No hace referencia a una manifestación al mundo y otra secreta, sino que realmente esta palabra fanerao, que ya lo vimos, es usada para una manifestación pública, no solamente al mundo, sino también a sus discípulos, ¿ya? Y ahí puse algunos ejemplos, pero no los vamos a ver. Pero por ejemplo, esta palabra fanerao se ocupa en la Biblia para hablar de una revelación especial al pueblo de Dios. No tiene nada que ver con su segunda venida, pero se ocupa para hablar de revelar, ¿cierto?, o de manifestar al pueblo de Dios, en pasajes como Juan 17, Marcos 16, Juan 1, pero también se usa para una manifestación a los impíos. Esta palabra fanerao, que se ocupa para la venida o la manifestación del Señor Jesucristo, también se ocupa para los impíos en Romanos 1:19. La manifestación de sus juicios en Apocalipsis 15:4, ante el mundo, también se ocupa esa palabra, ¿ya? Vamos. Es bastante largo lo que hice. Pensé que lo iba a terminar en 1 hora y media, pero no lo voy a terminar. Ya, vamos a descansar una media hora y nos volvemos a conectar. Amén. Eso.